Cuenta con una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas en el Instituto Universitario Ortega Gasset en España. Se desempeñó como consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, donde también ha ocupado los cargos de consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales y de consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. Fue secretario técnico y director general en la Presidencia de la República. Ha sido también director general jurídico de normatividad y consulta en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. De igual manera se ha desempeñado como director de enlace con los sectores salud, educación, laboral, fiscal y financiero en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como director de Asistencia Jurídica Internacional en la Procuraduría General de la República. Es también académico, puesto que imparte clases en la Escuela Libre de Derecho desde el año 2009, impartiendo las asignaturas relacionadas con el derecho administrativo, constitucional y civil, entre otras. Cabe destacar que un hombre tan joven como él, con 39 añitos apenas, está ocupando el cargo que ahora nos tiene, y que además en esta ocasión nos va a hablar muy bien sobre las reformas en materia de telecomunicaciones. Voy a ceder la palabra a la doctora Karina Gómez Frode para que ella sea el amable conducto de inaugurar esta conferencia magistral y darle con un aplauso también al finalizar al maestro Contreras Saldívar. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para mí de verdad un auténtico privilegio, un honor estar aquí con ustedes para hablarles de uno de los temas pues, que han estado últimamente mucho en medios de comunicación, pero del que hay que decirlo, poco se entiende y con una gran complejidad. Con muchísimo gusto atenderé cualquier cuestionamiento que se haga al final de la presentación. Me interesa sobre todo darles un panorama general que es muy importante que tengamos respecto al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y después abordar ya aspectos jurídicos específicos que sé que son los que más interesan para este auditorio. Permíteme empezar por lo más básico. ¿Qué son las telecomunicaciones? Para muchos las telecomunicaciones son espectro, para muchos son tecnologías, para muchos son dispositivos, para muchos son redes cableadas, para muchos son contenidos de televisión u otro tipo de contenidos que hoy tenemos en internet. Lo que realmente son las comunicaciones es todo eso y más. Son un instrumento para el bienestar social. Son un medio para ejercer derechos humanos como la libertad de expresión, como el derecho a la información. Es un medio que permite también a la ciudadanía acceder a servicios públicos, a la teleeducación, a telesalud, a telecapacitación, a instrumentos de lo que se ha llamado e-gobierno, reduce la desigualdad y ayuda, por supuesto, a la consolidación democrática. Ustedes recordarán casos vergonzosos recientes en los cuales se logró la remoción de servidores públicos o su renuncia, porque trascendió en redes sociales cierto abuso. Eso era impensable hace 10 años. Lo digo especialmente porque veo que son jóvenes los que nos acompañan en su gran mayoría en este auditorio. Es muy fácil acostumbrarse a las tecnologías, es muy fácil hacerlo. Hace 15 años, hace 20 años para nosotros, bueno, la realidad era otra. Es en esencia las telecomunicaciones un medio para el bienestar social. Pongo como un dato que puede ilustrar lo anterior. Una variación de 10 puntos, de 10% de incremento de penetración en banda ancha puede hacer, según algunos estudios, uno muy conservador, que crezca 1.4 puntos el Producto Interno Bruto de un país. Lo subrayo. Si la banda ancha creciera 10 puntos en este país, solo 10 puntos, el Producto Interno Bruto crecería más de 1.4 puntos. Ahorita vamos a ver por qué aquí tenemos una muy grande área de oportunidad. ¿Cómo estamos en México en este momento? Desafortunadamente, no muy bien. En esta gráfica les presento lo que se conoce como el índice Herfindahl.
Este es un índice que ayuda a medir cómo se encuentran los mercados en cuanto a niveles de concentración. Entre más concentrado se encuentra un mercado, menos competencia tiene. Y la competencia es el instrumento básico para lograr que nosotros como usuarios tengamos acceso a mejores servicios y evidentemente a mejores precios. ¿Cómo estamos en México? Con un mercado muy concentrado. Si vemos el índice Herfindahl, vemos que por telefonía móvil, por ejemplo, estamos en 5.000 puntos, telefonía local 4.700, banda ancha 4.700, banda ancha móvil 4.400 y televisión restringida 3.151 puntos. ¿Cómo estamos en televisión abierta? Si lo medimos por audiencia, 5.800, publicidad 5.600, infraestructura 4.600 puntos. Esto, que explicará mucho mejor un economista que yo, ayuda a entender el tamaño del problema. Más allá de 2.000 puntos, hay un riesgo de que se ejerza poder de mercado. Hay un riesgo de que los que están participando en este mercado concentrado puedan determinar unilateralmente las condiciones del servicio, de calidad y de precio, sin que pueda ser contrarrestado por la competencia. Más allá de 2.000 puntos. Como pueden ver, en todos los sectores estamos muy lejos de eso. Ese riesgo, por supuesto, es mucho mayor. Los niveles que presenta México, además, comparémonos, se ha dicho, siempre nos comparamos con países de la OCDE y con el primer mundo. Seamos realistas, veamos cómo estamos respecto de nuestros países vecinos, cómo estamos con América Latina. Pues el diagnóstico tampoco es alentador. Si vemos en la columna del lado izquierdo está México con un nivel de 5.000 puntos, hablaba yo del índice Herfindahl, y Perú 4.000 puntos, Colombia 4.000 puntos, Chile 3.500 puntos, Argentina 3.100 puntos, Brasil 2.400 puntos. Algo no hemos hecho bien. Incluso comparados con países de la región, estamos con muy altos índices de concentración. Pero no solo eso, hasta el año pasado la constante era que estos índices de concentración en México seguían creciendo. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, se ilustra México en rojo, todavía con un crecimiento, a diferencia de otros países, por ejemplo en el caso de Colombia, que redujeron sus índices de concentración. Como ya les decía yo, uno de los instrumentos más importantes para lograr que tengamos mejor acceso, mejor calidad, mayor oferta y mejores precios es la competencia. Cuando estamos en un mercado competido, el incentivo natural es presentarle una mejor oferta a los usuarios para llevarse a esos usuarios, para llevarse esa cuota de mercado. Cuando el mercado no es competitivo, no es competido, no existe ningún incentivo para presentar productos mejores o mejor calidad o mejores precios. ¿Eso a qué ha llevado a nuestro país? A tener bajos niveles de penetración respecto a los servicios de telecomunicaciones. Cuando hablamos de niveles de penetración nos referimos a qué tanto llegan estos niveles a la ciudadanía. En telefonía móvil tenemos 87 puntos, o sea, por cada 100 ciudadanos tenemos una penetración de 87. Esto pudiera parecer alto porque es cercano al 100. Nada más tengamos en consideración lo siguiente: si cada uno de nosotros consideráramos nuestro celular como un dispositivo, nuestra iPad o computadora como otro dispositivo, ya llevamos 2 por persona. En otros países, este índice, que hoy es 87 para México, de penetración, está por encima de los 100 puntos, 120, 130. Este número de 87 no es nada alentador. Vean cómo estamos en telefonía fija. Por cada 100 habitantes, 17 tienen acceso a telefonía fija. Banda ancha móvil, por cada 100, solo 13. Televisión restringida, por cada 100, solo 12. Y banda ancha fija, por cada 100, solo 11. Y aquí viene otro comparativo con otros países. ¿Cómo estamos en estos niveles de penetración? Uruguay 147. 147. Por cada 100 personas hay 147 dispositivos móviles de telecomunicaciones. En México, 87. Argentina 143, Chile 139, Brasil 125, Colombia 103, Venezuela 102, Perú 99 y México 87. Una vez más, algo no hemos estado haciendo bien. Veamos la penetración en telefonía fija. También, si nos comparamos con países de la región, vemos que tanto Venezuela, Argentina, Brasil y Chile tienen mayores niveles de penetración que México, que sigue en 17 por cada 100 habitantes. Estamos solo arriba, y es un dudoso honor, de Colombia y Perú.
Ya hablé de los altos índices de concentración, ya hablé de la baja penetración, ahora hablemos del precio y de la calidad. La gráfica que tienen enfrente representa un análisis que fue elaborado por la OCDE, donde es una relación del precio y de la calidad. Y miren dónde está México. El precio en la columna de la extrema izquierda, muy por encima de todos los demás de los países con los que se tomaron. ¿Y dónde está la calidad? Abajo, muy por debajo de todos los demás países con quienes se les comparó. Hasta aquí el diagnóstico parece relativamente claro. Mercados altamente concentrados, un índice que final muy por arriba del deseable para cualquier país, muy bajos niveles de penetración tanto de telefonía fija, móvil como cualquier otro servicio como banda ancha, y precios altos con baja calidad. Pero ¿cómo es que llegamos ahí? ¿Cómo es que un país con el potencial como el nuestro tiene este tipo de problemas? Hay que decirlo con todas sus letras: una poca eficacia del marco institucional y del marco jurídico, capacidades regulatorias limitadas y una alta litigiosidad. Me voy a detener un poco en cada uno de estos porque es importante que aprendamos de las lecciones del pasado para no repetir los errores en el futuro. Poca eficacia del marco institucional y jurídico. Decía yo que ustedes están muy jóvenes, pero algunos de ustedes no serán ajenos a unas discusiones que se dieron en el pasado reciente. ¿Quién tiene facultades para regular en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión? ¿Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Es la COFETEL, que es un órgano desconcentrado? ¿Son las dos? Esto, que parece una respuesta evidente en este momento, no lo fue durante muchos años y generó muchos litigios en la Corte. Me detengo, por ejemplo, en la radiodifusión. La última reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, hoy abrogadas, fue en el 2006. Hubo una acción de inconstitucionalidad que llevó este tema a la Corte y tomó mucho tiempo que la Corte determinara que correspondía a la COFETEL, y solo a la COFETEL, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las facultades exclusivas en materia de radiodifusión. Posteriormente se expidió un reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo la COFETEL un órgano desconcentrado, una unidad administrativa de la propia Secretaría. Se desarrolló también las facultades y atribuciones de este órgano en ese reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasó? Adivinen, a la Corte otra vez. En fin, la historia es larga, y es una historia muy larga de litigios. ¿Qué pasa hasta antes de la reforma? Y veamos los absurdos. Si hablamos de un tema de radiodifusión, correspondía exclusivamente a la COFETEL resolverlo. Llegaba a la COFETEL un trámite, subrayo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo revisaba y lo resolvía. Pero si llegaba un tema de telecomunicaciones, llegaba a la COFETEL y mandaba su opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta lo resolviera. Fíjense nada más ustedes las inconsistencias. ¿Y qué pasa cuando tenemos instituciones débiles que se la pasan litigando sus atribuciones en la Corte? Pues del otro lado tenemos estos índices de concentración, estos niveles de penetración, estos niveles de calidad y estos niveles de precios. Capacidades regulatorias limitadas. ¿Qué pasa con estas autoridades cuando no tienen las herramientas necesarias ni siquiera para pedir información? Permítanme subrayar esto: ni siquiera para pedir información. Porque así como se los estoy contando, se solicitaba información respecto de los puntos de interconexión de un operador y o no se daba o se promovió un amparo. Con una suspensión nos vemos en 4 años. ¿Puede crecer un mercado así? El resultado está a la vista. Y una alta litigiosidad. Pero esto llega a niveles inusitados. No creo yo que haya existido en este país un sector que haya tenido este nivel de litigiosidad, y lo explico un poco mejor en esta lámina. La COFETEL enfrentaba casi 400 juicios al año, más de 75 juicios relevantes de tribunales federales, 36 en el Poder Judicial de la Federación y 39 en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dichos juicios se llevaban en más de 28 juzgados, tribunales o salas de justicia ubicados en diversas localidades del país. Y déjenme detengo aquí. Hablamos de una competencia de un sector que es federal. Hablamos de autoridades federales. Hablamos de juicios de amparo y hablamos de juicios de nulidad. Y hablamos, como ya apuntaba acá, en más de 28, digamos, instancias juzgadoras, con una multiplicidad de criterios y además dispersa por toda la República. Esto solo por lo que hace el orden federal, pero ¿por qué detenerse ahí? Si también se pueden obtener medidas precautorias en juzgados locales, ¿no? En esta gráfica se ilustra en amarillo
todos los lugares donde la COFETEL tenía que ir a litigar ante tribunales locales, juicios interpuestos en contra de actos de la autoridad. El caso más emblemático es la llamada licitación 21. Pone la autoridad a disposición del mercado espectro una licitación. ¿Qué sigue? Pues a litigar por todo el país. Había abogados que representaban algunos concesionarios que presentaban cualquier juicio local, en jurisdicción local, para obtener medidas precautorias. Y ahí tenemos a la autoridad corriendo por todo el país ante estos jueces locales, además ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, como ya señalaba, y por supuesto ante los jueces de amparo. ¿Alguien tiene en la cabeza un sector que se le parezca? El problema no era menor, de hecho era muy grave. Esta gráfica ilustra un poquito el avance en el sector durante todos estos años. Ya decía yo, poca eficacia del marco jurídico institucional, pocas capacidades para la autoridad en materia regulatoria y una alta litigiosidad. ¿Cuál fue el resultado? Y empecé por ahí, lo repito una vez más: altos niveles de concentración, baja calidad, altos precios y las condiciones desastrosas en las que estábamos. En esta gráfica se ilustra en una línea del tiempo qué es lo que pasó realmente en el sector. Teniendo a la vista lo que ya les he dicho, veámosla con un poquito de más detenimiento. En 1990 se da la privatización de Telmex. Una red con cobertura por todo el territorio nacional se pone en manos privadas. Una red que era un monopolio público hasta ser un monopolio privado. En 1994, y me paso sobre radiodifusión, se da la privatización de Imevisión a TV Azteca. En 1995, fíjense ustedes, 5 años después de tener un monopolio privado, 5 años después se publica el nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones. La extracción de rentas y el poder que puede ejercer un monopolio es algo que uno puede tener visible un solo día. Y veámoslo en un ejemplo muy práctico. En aquellos lugares donde no existe, por ejemplo, una competencia en una tienda de refrescos, en una carretera, ahí hay poder de mercado. ¿Por qué el señor dueño de la tienda tendría interés en dar un precio competitivo la Coca o la Pepsi? Si el que cae ahí no tiene dónde más comprar, más que ahí. Lo racional es subir el precio. Lo tonto sería no hacerlo. No quieres una Pepsi, pues otros 20 kilómetros en la carretera y está la que sigue. Esa renta que debiera ser del consumidor se la apropia quien tiene poder monopólico. Insisto, 5 años pasaron desde la privatización de esta red, de este monopolio, hasta que se expidiera el nuevo marco jurídico que iba a regular el sector. ¿Qué viene después? En 1997, lo que ustedes están muy jóvenes, pero algunos de los presentes recordarán, se abren los mercados. Y de repente vemos como Patis, Alestra, Avantel, Axtel, AT&T, y ya tenemos la posibilidad de que sean otros operadores los que nos presten servicios de larga distancia, ¿no? Ya tenemos la posibilidad de que sean otros operadores los que nos presten servicios de larga distancia. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque fue extraordinariamente complicado que esto fuera así. 1998 viene una primer licitación de espectro. El espectro es un instrumento esencial para las telecomunicaciones. Me voy a detener un poquito más adelante en ello. Baste por ahora decir que es un recurso finito, que la demanda es creciente en todo el mundo y que las mejores expectativas es que se va a acabar y no va a alcanzar para todo lo que todos necesitamos de espectro. Hoy, lo decía como un ejemplo, hace 20 años esto era impensable, pero hoy podemos hacer una reservación para un boleto del cine por teléfono. Hoy podemos usar el dispositivo para leer la prensa. Hoy nos comunicamos con nuestras parejas o con nuestros amigos por un chat para ver dónde nos vemos. Todo eso requiere espectro. Si lo hacemos todos al mismo tiempo, estamos ocupando todos nosotros espectro. Me detengo un poco más adelante en ello. Viene la primera licitación de espectro que acaba en manos de Movistar, son 80 MHz. ¿Qué viene después? Un intento para determinar a Teléfonos de México como agente dominante. 1990 se entrega una red monopólica a 2000, primer intento por decir, eso es un monopolio, hay que regularlo. Me adelanto un poco en la presentación. No se pudo hacer eso, de decir, ahí hay poder de mercado, aguas, sino 14 años después de que inició este intento en 2000. ¿Por qué creen? La alta litigiosidad del sector. Actúa sin el camino, suspensión, nos vemos en un amparo.
y todo lo que implica este entramado judicial en que el sector se vio involucrado. Viene 2008 y se da una implementación de lo que es la portabilidad numérica, el derecho de cada usuario de moverse de operador y llevarse su número telefónico, que tampoco ha sido de fácil implementación. 2010, segunda licitación de espectro, se pone a disposición del mercado otra vez megahertz del espectro eléctrico. 2011, se reducen al 60% las tarifas de interconexión. ¿Qué es eso de la interconexión? Si tenemos una red privada en manos de un operador y yo quiero prestarles a ustedes un servicio a través de redes, pues no voy a poner una red sobre la red privada. ¿Qué sentido tendría que en el país tuviéramos 40 redes una sobre de otra? Mejor pongo una red, me interconecto con la otra red que está ahí y a través de ellos les hago llegar mi comunicación. Eso es lo más eficiente, no tener 40 o 50 redes. Ustedes imagínense desplegando otra vez afuera de su casa, abriendo las calles para poner otro cablecito, porque ahora te quiero ofrecer otro operador un servicio, y luego el tercero, y luego el cuarto. Eso no es eficiente, además eso tendría como resultado precios altos. Este despliegue tiene un costo del mercado. Se reducen las tarifas de interconexión, ¿y qué creen? Nos vamos a la Corte otra vez. Y después de muchos litigios, la Corte logra resolver que en el caso de las tarifas por ser de interés público la interconexión, no hay suspensión. No hay suspensión. Subrayo esto porque ahorita vamos a ver a dónde llevó toda esta secuela. No hay suspensión. Se empiezan a aplicar estas tarifas. En el 2012, Televisa adquiere el 50% de Yusacell y se reconocen las atribuciones de la Cofetel. Ya les decía yo que había una serie de litigios entre SCT, Cofetel, etcétera, para regular la difusión e interconexión y se elimina la suspensión. No quise aburrirlos con esto, pero sí quise ilustrar cómo en una línea del tiempo de 24 años, eso fue lo que pasó en el mercado. Se privatiza una red monopólica con cobertura casi nacional. Se ponen 2 licitaciones de espectro a disposición del mercado. 3, se intenta hacer que alguien tenga poder monopólico. Se intenta hacer que alguien tenga poder monopólico y por lo pronto regularlo. Esfuerzo infructuoso. Decía que solo ese acto tomó más de 10 años. Y por último, el tema de las tarifas. Se pueden contar con los dedos de la mano lo que pasó de relevancia en estos sectores en 24 años. Y precisamente eso es lo que justifica una reforma constitucional, un cambio estructural en el sector. La reforma constitucional tiene básicamente 3 ejes. El primero y más importante, derechos humanos y servicios públicos. Un fortalecimiento de las capacidades institucionales. Si ya vimos que tenemos problemas institucionales y estructurales, resolvámoslos. Y medidas específicas, algunas de ellas inmediatas, para generar competencia en estos mercados. Me voy a detener brevemente en cada uno de ellos. Derechos humanos. Se prevé expresamente en la Constitución el libre acceso a la información plural y oportuna. Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. La ley establecerá los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Derecho de réplica. ¿Alguien le suena? Derecho de réplica. Esta no es una novedad de la Constitución. Eso tiene ahí muchísimo tiempo y tenemos muchísimo tiempo con un déficit regulatorio porque sigue sin salir la ley del derecho de réplica. Y las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos. Hasta antes de la reforma eran servicios de interés general, pero no eran servicios públicos. Ahora están caracterizados por la Constitución como servicios públicos. Subrayo, lo más importante de esta lámina, lo más importante de este eje, es la connotación que se le dé en la Constitución a esto. El eje de la reforma de las telecomunicaciones son los usuarios. Hay derechos de los usuarios hoy previstos expresamente en la Constitución. Y se establecen, se caracterizan como servicios públicos. Yo creo que en ningún otro lugar más que en una facultad de Derecho podríamos dar respuestas claras de qué significa eso de un servicio público.
¿Por qué estos servicios públicos y no otros? ¿Por qué algunos países consideran a la calefacción como un servicio público? La decisión corresponde a cada país. Lo más importante, y parece ser una constante a nivel mundial, es que los servicios públicos se caracterizan por tener estas características: generalidad, igualdad, regularidad, continuidad y obligatoriedad. Los servicios públicos pueden prestarse por las autoridades, pero también por particulares. Están previstos expresamente, desde antes de la reforma del artículo 28 constitucional, como servicios que pueden ser concesionados a particulares. Estas características que se ven del lado derecho de la lámina son características atribuibles a cualquier servicio público, al servicio público de energía eléctrica, al servicio público de agua, etc. Pero la Constitución además le da tributos específicos a estos servicios públicos en particular. En las telecomunicaciones deben prestarse en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Y el de radiodifusión, en competencia, calidad, que brinde los beneficios de la cultura a la población, pluralidad y diversidad de la información, fomenta los valores de la entidad nacional y contribución a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. No me detengo más aquí. Derechos humanos y servicios públicos con atributos específicos. ¿Por qué es importante esto? Hay un cambio de paradigmas muy importante en este sector que en la Constitución. De ser servicios de interés general, pasamos a servicios públicos con atributos específicos. Si antes se entregaban concesiones sobre bienes, que era el espectro radioeléctrico, ahora se otorgan concesiones sobre servicios públicos. Una concesión para prestar el servicio, tenga o no tenga espectro. Y se hace un énfasis constitucional en la competencia. Ya vieron ustedes que este énfasis está previsto expresamente en la calidad de ambos servicios públicos. Segundo eje de la reforma, fortalecimiento de las capacidades institucionales. Ya vieron ustedes el medio desastre que traíamos ahí estructuralmente. Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo constitucional autónomo. Se le otorgan atribuciones en telecomunicaciones y radiodifusión en forma exclusiva y en competencia económica. Hasta antes de la reforma, la Comisión Federal de Competencia tenía atribuciones en materia de competencia económica en todos los sectores. A partir de la reforma, la tiene en todos los sectores, menos en telecomunicaciones y radiodifusión. La autoridad reguladora se convierte ahora también en autoridad en materia de competencia económica. No hay más juicios de nulidad, no hay más juicios locales, solo juicios de amparo. Solo juicios de amparo y ante tribunales especializados y sin suspensión. Hay un cambio importante aquí. Se acabaron los juicios locales, se acabaron los juicios federales distintos de juicio de amparo y en ningún caso procede la suspensión. Pero además, algo muy importante, se crean tribunales especializados en el Poder Judicial de la Federación. Se asegura la especialización del lado del regulador y de la autoridad de competencia, pero también del lado del juzgador, porque de repente veíamos unos criterios claramente antagónicos. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene este nuevo órgano? El desarrollo eficiente, evidentemente, de los sectores, la regulación y promoción de muchas cosas, el uso y aprovechamiento del espectro, de las redes, de la prestación de los servicios y del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Y en competencia económica, todo lo que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica para todos los sectores de economía, pero para estos en particular, los ejerce el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tiene la posibilidad de regular asimétricamente a los sectores, a los concesionarios, y puede imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de medios. Hablaba yo de tres ejes: derechos humanos, fortalecimiento de capacidades institucionales y medidas específicas para asegurarnos de que haya lo más pronto posible competencia en estos sectores. Voy a este tercer eje. Hay muchas cuestiones técnicas que trataré de explicar en un lenguaje muy llano, a efecto de que se puedan comprender. Cualquier duda, como les dije desde el principio, por supuesto que estén sus órdenes. La ley habla de una legislación convergente y que legisle concesiones únicas. En el mundo vamos hacia la convergencia. Tenemos que maximizar la utilización de nuestros recursos. Ya no tenemos que centrarnos en el servicio A o en el servicio B. Si esa red me da para prestar 10 servicios, que los preste. Ganamos todos como consumidores
y ganan los propios competidores. El Must Carry y el Must Offer. Esa carta que establece que todos somos iguales ante la ley, esa carta que prohíbe la esclavitud, esa misma carta prevé el Must Carry y el Must Offer. ¿Y qué es eso? La obligación de los concesionarios de televisión restringida de llevar los contenidos que transmiten los concesionarios de televisión abierta. Los cableros deben llevar lo que se manda por señal abierta en televisión gratuita. Y el Must Offer, la otra cara de la moneda. Las radiodifusoras están obligadas a permitir que los cableros lleven sus señales. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué esa carta que prohíbe la esclavitud y que dice que todos somos iguales ante la ley dice esta cosa? Al margen de que aquí puedo decirlo, nos rasguemos las vestiduras, pues porque es la Constitución, ilustra el tamaño del problema. Es una barrera de entrada a la competencia el no tener acceso a ciertos contenidos, y es una forma de favorecer que unas cableras lleven contenidos que otras no, que unas cableras se lleven la cuota del mercado y otras no, y que no se pueda competir, y por lo tanto se puedan fijar precios como la tiendita en la carretera de las que les hablaba hace rato. Licitación de 2 nuevas cadenas de televisión abierta. Hablábamos de niveles de concentración cercanos a los 5.000 puntos en el índice Herfindahl, y hoy, conocidas públicamente, al menos con cobertura nacional, hablábamos de 2. ¿Alguien puede cuestionar que se requiere tener más televisión abierta y mejores contenidos? ¿Pero quién va a dar los mejores contenidos? ¿La competencia? ¿Con 2? El instituto se obligó en esa misma carta fundacional, en esa misma carta magna, se obligó al instituto a poner a disposición del mercado 2 nuevas cadenas nacionales. La determinación de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión y la imposición de medidas para evitar que se afecte la competencia. ¿Qué es esto? Mucho se ha hablado de la preponderancia, que si es preponderante por sector, que si es por servicio, que si América Móvil es preponderante, etc. Lo digo muy llanamente. En el régimen jurídico de competencia económica, aquí y en el resto del mundo, uno tiene que entrar a revisar el mercado relevante, a ver cuántos competidores hay, a ver si están realmente compitiendo entre ellos, y a ver si eso se refleja en que ninguno de ellos pueda unilateralmente controlar la oferta o los precios. Ponía yo el caso de la tiendita. Vamos a suponer que en ese kilómetro 20 de la carretera no hay una tiendita, hay 2. Si entramos a ver ese mercado de refrescos en la carretera, veríamos que esos 2 muy probablemente no están compitiendo. ¿Por qué habría una competencia agresiva entre el precio de las tortas y los refrescos entre los 2? Si se pueden distribuir el mercado. ¿Por qué si veo que la tienda de al lado pone la Pepsi en 20, yo lo voy a poner en 18 como para que nos vamos a matar a precios? O la compran aquí o se va a 20 kilómetros después. Ese es el análisis de competencia. Mercados. El problema es tan grave en nuestro país que viendo los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión se ordenaron medidas específicas inmediatas. Viendo el tamaño de los operadores en los mercados de estos sectores, el instituto estuvo obligado a determinar la existencia de la preponderancia. ¿Atendiendo a qué? Al número de suscriptores, de usuarios, de la capacidad de las redes, etc. Son criterios objetivos que no implican mayor análisis. Ya no tienes que entrar a ver el mercado, no tienes que echar acción de 4 años. Tú puedes determinar en razón del tamaño de los agentes en el mercado si es preponderante o no, uno por sector irregular. Voy a tener un poquito más allá, adelante. Y la red pública compartida mayorista en la banda de 700 MHz. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Es importante que sepan que esto es único en el mundo. En ningún otro país del mundo se ha destinado una banda a una red pública compartida mayorista. Por supuesto tiene críticos, por supuesto tiene grandes impulsores de esto. Me detengo un poquito más adelante en ello. En fin, hablaba yo que a partir de la integración del instituto se le impusieron al instituto muchas obligaciones con el objeto de que en lo inmediato pudiéramos ver resultados en materia de competencia económica o lo que se llama acciones dirigidas para hacer una cancha más pareja que atraiga inversión y que permita que haya más competencia. Ya enumeré yo algunas: la determinación de los agentes económicos, la publicación de las bases para poner en el mercado 2 cadenas nacionales, la desagregación del bucle, ahorita me detengo un poquito en ello, la revisión de todos los títulos de concesiones de los operadores en el mercado,
y la constitución de un registro público de concesiones. El instituto, y lo digo no como un orgullo personal, sino como un orgullo institucional, porque implicó un gran esfuerzo de muchos servidores públicos, cumplió todos y cada uno de sus mandatos en los 180 días. Pero también hay proyectos de mediano y largo plazo, y algunos de ellos tienen que ser en coordinación con el Ejecutivo Federal. La TDT, la transición a la televisión digital terrestre. ¿Qué significa esto? Ahora sí que en buen castellano. Necesitamos aprovechar al máximo nuestros recursos. La tecnología analógica permite que hoy un canal, pongan el número que quieran, hablemos por ejemplo del canal 22. Si uno prende la tele y ve el canal 22 en calidad analógica, uno, la calidad que uno ve no es la calidad digital, y dos, por ese canal de transmisión 6 MHz del espectro radioeléctrico solo puedes ver un canal de programación, el 22. Si te pasas a tecnología digital, uno, la calidad de la señal es mucho mayor, y dos, por ese canal de transmisión, por ese tubo del espectro de 6 MHz, puedes ver hasta 4 canales de programación. Las ventajas están claramente a la vista, pero hay otras. Estamos usando bandas del espectro que en el mundo están usando para tecnologías modernas, para tecnologías de comunicación de banda ancha móvil, y nosotros las tenemos en ver señales analógicas. Les decía que la demanda de espectro es creciente, cada vez más, es un recurso finito y cada vez más se demanda más espectro. Tenemos que movernos hacia allá. ¿Y qué dijo la Constitución? Que tenemos que apagar la televisión analógica el 31 de diciembre de 2015, con los problemas y retos que eso implica. La red pública compartida mayorista de la que ya les hablaba, una red troncal del CFE, me detengo un poquito más adelante en esto. Banda ancha en sitios públicos, obligación a cargo del Ejecutivo Federal, no del Instituto. Estudios de sitios públicos para despliegues de redes y políticas de inclusión digital. Voy a ser muy breve porque es muy técnico, pero es importante que ustedes lo tengan a la vista para contrastarlo con lo que se ha hecho en los últimos 25 años. No lo digo, una vez más, como, wow, ya lo hicimos. No, lo digo porque es importante ver la importancia de estas medidas para el mercado en un futuro. Agente económico en materia de telecomunicaciones, el preponderante. Se determinó un grupo de interés económico conformado por Impulsa, América Móvil, Grupo Carso, Telmex, Telenor y Telcel. Todo ese grupo de interés económico, un concepto utilizado frecuentemente en derecho de la competencia, todo ese grupo es para el instituto un solo agente económico, que tiene una participación mayor al 50% en razón de los suscriptores y el tráfico en los servicios de telecomunicaciones. Entonces, a todo ese agente se le pusieron obligaciones en materia de interconexión, tiene que interconectarse con los demás operadores, acceso y uso compartido de infraestructura pasiva. Toda la infraestructura que tiene al servicio de sus redes, la pasiva, debe estar al servicio de los demás operadores que la soliciten. Esto es una barrera importante de entrada y esta medida tiene por objeto reducirla. Si cualquiera de ustedes quiere tender una red para prestar el servicio de telefonía fija o internet, puede ir con el operador preponderante y decirle que tiene interés en utilizar sus hoteles, ahí se llaman puntos de interconexión, etc. No gratis, ¿eh? No gratis, esto se paga. Acceso y uso compartido de infraestructura pasiva, ya hablaba de esto. Protección al usuario y competencia. El instituto está obligado a imponer medidas que tuvieran por objeto evitar que el tamaño de la gente preponderante tuviera un efecto negativo en el mercado, que impidiera una mayor competencia. Y eso implica también medidas específicas relacionadas con los usuarios. Información clara y precisa sobre servicios y cargos, por supuesto. La imposibilidad de atar el cargo de un servicio público al pago de un bien que no es un servicio público, una computadora, un dispositivo, un servicio, cualquier otra cosa. Eliminación de cargos de roaming por servicios prestados dentro de la misma red. ¿Qué es el roaming en el mundo? Si tú cambias de red, si estás haciendo una llamada alta con Telefónica y te vas a Morelos y quien interconecta tu llamada es Telcel, eso es roaming, tienes que pagarlo. ¿Por qué tienes que pagarlo? Pues porque te está dando un servicio a alguien más que tu proveedor. ¿Qué pasaba? Que el que te daba tu servicio, el preponderante,
por cambiarte de entidad federativa y siguiendo en la misma red, te cobraba roaming. Eso no es roaming, ya se eliminó. Desbloqueo de equipos terminales. Si tú compras un equipo terminal, es lógico que puedas tener un contrato fijo por algunos meses con el operador. A lo mejor, si no te amaras por 12 meses o 18 meses, no podrías pagar ese equipo en particular. Esa práctica no es mala. Hay un subsidio del equipo que vas a ir pagando en el tiempo de tu contrato. Esta práctica funciona en todo el mundo. Pero si ya terminaste de pagar tu equipo, o si saliste con tu equipo amortizado el día que fuiste por él, ¿por qué diablos no te vas a poder cambiar de operador al día siguiente con ese equipo? Los equipos salían bloqueados y no puedes desbloquearlos. Tenías que ir al mercado negro para desbloquearlos. Tenías que irte al centro, no sé a dónde, y te lo desbloqueaba alguien haciendo magia ahí. Es una barrera a la competencia. Hay que desbloquear los equipos una vez amortizados para que te vayas con el operador que te dé la gana a competir. Por supuesto, una prohibición de participar directo o indirectamente en el agente económico preponderante en radiodifusión. Ustedes imagínense, encontramos a dos grupos de interés grandototes y luego resulta que uno tiene las manos dentro del otro, pues ¿en qué mundo estamos, no? Separación contable. Hay que asegurarnos que la autoridad tenga la información que necesita para hacer la adecuada supervisión y, por supuesto, regulación. Desagregación del bucle local. ¿Han oído este término? Mucho se ha hablado de la desagregación del bucle. ¿Cómo se agarra el cabello, no? ¿Qué es el bucle? Hay mucha terminología técnica tanto en materia de competencia como en materia de telecomunicaciones y es importante entenderla porque tiene un fuerte impacto. Me voy por lo más llano. ¿Qué es el bucle? Hablemos de la última milla. Ya les decía yo que en 1990 se privatiza una red que es un monopolio y se hace privado. ¿A dónde llega esa red? A cada una de sus casas. ¿Y quién es el dueño de los fierros? ¿O quién tiene derecho a operarlos? El señor que tiene la concesión para operar esa red. Si yo quisiera proveerles un servicio a ustedes, tendría que llegar a cada una de sus casas. ¿Cuánto me costaría ahorita tender esas redes para llegar hasta cada una de sus casas? Ese altísimo costo de inversión es otra barrera de entrada. ¿Quién va a querer venir a jugar este negocio si de entrada, upfront, como dicen los financieros, tienes que poner miles y miles y miles de millones y cuando empieces a recibir la facturación pues van a pasar muchos años? ¿Qué hay que hacer? Permitir el uso eficiente de esa red que hoy llega a cada una de sus casas. Y aquí es donde viene la importancia de la desagregación del bucle. Si vemos una red en el territorio nacional, hay redes troncales, digamos, que pasan de punto a punto por el territorio nacional, y hay tramitos de la red que llegan a cada una de sus casas. Digamos, de los conductores dorsales de las centrales a sus casas, ese es el bucle. Y en vez de que yo tenga que tender cables para llegar a sus casas, se le establece la obligación al agente económico preponderante de permitir el uso de ese par de cobre para que otro venga y les preste un servicio a ustedes. Una vez más, no gratis, se le paga al agente económico preponderante. Déjenme poner un ejemplo. Una vez implementado esto, ustedes podrían recibir un servicio de la compañía X de televisión restringida, de la compañía Y de televisión fija y de la compañía A de acceso a internet. Por eso somos fieros. A competir. Pónganse a competir, señores, porque aquí hay un mercado que vale la pena. Ofrezcanos cosas mejores. Servicios móviles, ofertas públicas de referencia, medidas de servicio mayorista de usuario visitante, el roaming y medidas para la comercialización y reventa de servicios para operadores móviles virtuales. Me detengo muy brevemente aquí. Operadores móviles virtuales es algo que se da en el mundo. Es la posibilidad de competir sin tener infraestructura. Es la posibilidad de competir con la capacidad que otro me puede ofrecer a mí. Y yo te ofrezco a ti el servicio con la capacidad de los otros. Por eso son operadores móviles virtuales. Hay casos en el mundo que un operador móvil virtual ha tenido efectos disruptivos en precios. Logran abaratar los mercados. Servicios fijos, los llamados enlaces, no me detengo, es muy técnico, no tiene mayor sentido. Y la prohibición de no adquirir derechos en exclusiva. Agente económico preponderante en radiodifusión.
Antes de entrar aquí, les recuerdo dos medidas previstas por la propia Constitución para hacer que haya competencia en este mercado. La más evidente, 2 nuevas cadenas nacionales, y el Moss Carrill y el Moss Opera. ¿Por qué digo esto? Ahorita van a ver por qué. Igual se determinó como agente económico preponderante a un agente económico formado por un grupo, Televisa, 12 subsidiarias y 30 concesionarias afiliadas independientes. Se les impusieron obligaciones también para acceso y uso compartido de infraestructura pasiva. Esto es importante porque si alguien más quiere entrar a este negocio puede utilizar esas antenas, no gratis, pagándolas. Contenidos, una regulación específica en materia de contenidos para evitar que estos contenidos sean una barrera para que haya competencia en los mercados. Lo mismo publicidad, transparencia en la publicidad. Que las condiciones que se ofrecen a uno también se ofrezcan a otros. Y competencia, prohibición de participar en clubes de compra sin la autorización del instituto. ¿Qué es un club de compra? Yo me junto con todos ustedes, somos muchos, tenemos poder de negociación, vamos y compramos contenidos. Pero si el agente económico preponderante se mete ahí, puede tener incentivos para utilizar estos contenidos en una forma que favorezca su posición de mercado. Una vez más, si ustedes revisan, presenté 2 láminas para el agente económico preponderante en telecomunicaciones y una sola lámina para el agente económico preponderante en radiodifusión. No faltó quien dijo, ¿por qué? ¿Y no le van a pegar a Televisa? Cada medida tiene un filtro y es la racionalidad de su eficacia para lograr el objetivo constitucional. Evitar que se generen problemas de competencia económica. Lo subrayo una vez más. Aquí, además de esta lámina, hay 2 nuevas cadenas, y Moss Carrill y Moss Opera por mandato constitucional. Y me paro aquí en las 2 nuevas cadenas. Ayer se venció un plazo para el instituto para recibir solicitudes en materia de opinión de competencia económica de los nuevos competidores. Y el proceso inicia formalmente a partir de esto, ya en muy breve término. Aquí está el plazo, aquí están los plazos, son plazos máximos, no pretendemos por supuesto a votarlos, pero la pretensión es que el próximo año, a mediados más o menos, tengamos 2 nuevas cadenas con cobertura nacional. ¿Qué estamos privilegiando cuando ponemos esta exposición de mercado? Cobertura. No precio, cobertura. Queremos que el que venga a apostar, a poner su dinero en la mesa, apueste por cobertura. Es la primera vez en la historia de este país que se pone a disposición espectro público para radiodifusión con bases gratis. Cualquiera de ustedes puede entrar hoy a internet y encontrar todos los documentos relacionados con esta licitación gratis. Ahí están las bases, ahí está la convocatoria, ahí están los criterios para definir el ganador y ahí está la fórmula que vamos a utilizar. Ahí está un software que ustedes pueden utilizar para ver cuánto apostarían si vinieran a apostar por cobertura. Si agarran la región norte, si agarran la sur, si agarran la antena X o la antena Y. Es público y está a su disposición. Red pública compartida mayorista, una medida ordenada por la Constitución, una vez más. Esa misma carta que prevé nuestros derechos fundamentales, que prevé la libertad de expresión, que prevé la igualdad, prevé la asignación de 90 MHz de espectro radioeléctrico continuo a una red pública compartida mayorista. Esto no ha pasado en ninguna parte del mundo y tiene la siguiente lógica. Tenemos problemas de escasez de espectro. La banda 700 es una banda que tiene atributos muy nobles para banda ancha sobre todo. 90 MHz continuos de espectro en todo el territorio nacional ofrecen una gran capacidad para proveer estos servicios. Si tuviéramos un operador que tiene 15 MHz aquí y 15 MHz aquí en el espectro, no es lo mismo que si los tuviera pegados. Esos 30 continuos permiten exponenciar lo que se puede ofrecer a través de estas bandas. ¿Qué hizo la Constitución? Ordenó que 90 MHz continuos con presencia en todo el territorio nacional se destinen a una red pública compartida mayorista, a un operador que no puede ofrecer directamente servicios a cada uno de nosotros, sino a los concesionarios y a los operadores móviles virtuales. Estos irán a comprar capacidad, irán a competir. ¿Cuál es el efecto neto de esta medida? Muchos mayores jugadores en el mercado. ¿Y eso qué significa? Mejor calidad y mejores precios. Se establecen obligaciones de cobertura, una política tarifaria, obligaciones de calidad y procedimientos para que compartan su infraestructura.
Lo clave aquí es que hay 90 MHz del espectro etiquetados a un proyecto mayorista. Si no existiera esta obligación, este espectro lo tendríamos que poner a disposición del mercado. ¿Quién creen que se llevaría ese espectro si lo pusiéramos en una licitación? ¿Quién sabe? Y les voy a decir por qué. El preponderante dice, pues yo ya soy preponderante, y soy preponderante por mi tamaño, voy por más. La situación financiera de Nextel es pública, está en capítulo 11 en Estados Unidos, es decir, un paso previo a la quiebra. ¿Qué otros operadores tenemos en este país? Telefónica, ¿iría por ese espectro? ¿Quién sabe? También se habla de que ha tenido demasiadas inversiones y no ha tenido el retorno esperado, al menos en México. ¿Quién más podría ir por ese espectro? Un operador extranjero, sea el único extranjero en el sector. Nada más que no hay que perder de vista algo. La banda 700 es una banda que tiene atributos específicos muy nobles. Es una banda baja, se le llama. Es una banda que permite llegar a muchos rincones del país. Sin embargo, para entrar a un edificio como este, a lo mejor esa banda no sería suficiente. Tendríamos que utilizar en paralelo una banda alta, las bandas por arriba de los 1000, 1.7, 2.5, 3.5, que son bandas que por sus propiedades no tienen esa extensión territorial, pero sí permiten atravesar las paredes, por ejemplo, ¿no? Si no hay bandas altas, ¿qué operador podría ir por estas bandas bajas? Si no podría competir por la falta de bandas altas. En fin, todo esto es importante que se vea porque todo esto juega al mismo tiempo. ¿Hacia dónde vamos? A un nuevo modelo. Una sociedad de la información y del conocimiento, que estos derechos humanos previstos por la Constitución sean una realidad, que todos tengamos estos medios y estos derechos, todos, digo estos medios y estos derechos porque aparentemente ya son derechos en sí mismos, hay que hacerlos realidad, y medios porque exponencian otros derechos, libertad de expresión, educación, salud, democracia, etc. ¿Qué necesitamos para llegar allí? Tener competencia. Esa competencia va a generar calidad, convergencia, utilizar al máximo lo que tenemos, nuestros recursos, nuestros fierros, nuestro espectro. Y aquí viene la nueva ley de telecomunicaciones. Seré breve. Nueva ley de telecomunicaciones. ¿Qué se prevé? La concesión única. Una concesión única que lo subrayaba yo, tiene que ver con servicios, no con fierros, no con espectro. Desde luego distinta de la concesión de espectro. Se prevén consultas públicas y mejora regulatoria obligadas para la autoridad. Debo decir que el instituto desde que se conformó lo ha hecho por convicción. Los proyectos de disposiciones que ha sacado han sido sometidos a consulta pública, pero ahora es por obligación. Recursos orbitales a petición de parte. ¿Qué pasaba antes? El gobierno mexicano iba y coordinaba posiciones orbitales con otros países, se traía la posición, la ponía a disposición del mercado y nadie venía por ella. El mercado es quien debe decir qué necesita. Se perdió la posibilidad de ir a petición de parte a coordinar posiciones orbitales con bandas para que se pongan a disposición del mercado. Mercados secundarios de espectro. Si ya decía yo que es un bien finito, que la demanda es creciente, que se ve que vamos a tener serias limitaciones en el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Maximizar ese uso del espectro. Y se generan en la ley condiciones que permiten esta maximización. Generar un mercado secundario. Se prevé, por ejemplo, la posibilidad de que entre operadores intercambien las bandas del espectro radioeléctrico, que haya sesiones, por supuesto, siempre de la mano de la autoridad. Compartición de infraestructura. Si va a ser muy costoso ir a poner una antena ahí donde solo estás tú y es imposible que yo replique esa antena, déjame entrar a tu antena y te pago una parte de los costos. Neutralidad de la red. Este sí es un concepto súper polémico. ¿Qué es eso de la neutralidad de la red? Si un operador tiene la posibilidad de controlar los contenidos que pasan por sus redes, podría influenciar a que ustedes y yo recibamos ciertos contenidos y no otros. Podría influenciar a que ciertos contenidos se reciban con mejor calidad y no otros. Eso es la neutralidad de la red, que no meta las manos para distorsionar el mercado. Me explico. Si yo soy un proveedor de internet y tengo un sistema como Claro,
tendría incentivos, lo subrayo, incentivos para que lo recibas con la mejor definición y no Netflix. Esta es la realidad. Pero es súper polémico, porque desde que ya metiste la mano para controlar la calidad o velocidad del tráfico, pues puedes controlar la competencia. Esto hay que evitarlo. Pero hay otro extremo. Hay quien dice, nunca te metas, el tráfico que pase solito y nunca te metas. Te vas a meter con la libertad de expresión, te vas a meter con la libertad de la información. Eso es censura. Es así. Déjenme poner un ejemplo. El Estado Azteca retacado de gente. 110,000 personas. Un temblor. Seguro les ha pasado. Todo el mundo agarra su teléfono celular en ese momento y todo el mundo quiere comunicarse con su familia. Y muy poquita gente puede. ¿Por qué? Pues porque está saturadísima la red. Y eso no es un problema de los operadores, ¿eh? Hay estándares de redundancia. Es ineficiente que tengas una red que pueda aguantar un golpe de 110,000 llamadas al mismo tiempo, ¿no? Sería lógico o ilógico que en ese momento y en ese caso el operador bajara la llave del curso de tráfico de contenidos audiovisuales para privilegiar los chats y los mensajes. Parece lógico, ¿no? Eso para algunos es censura. Hay un debate del mundo en este tema de la neutralidad de red. Seamos serios, abordamos este tema con el enfoque correcto. Siempre estarán por delante los derechos fundamentales. Están previstos en la Constitución y este es uno de ellos. Cuando metemos a la técnica, hay que ser serios en estos debates. Aprovechamiento de los bienes del Estado es una decisión de política pública muy importante. Todos los bienes del Estado estarán a disposición de los operadores de las redes. ¿Por qué? Pues para que haya más redes, para hacer realidad estos derechos. Operadores móviles virtuales, ya les hablaba yo de ellos, bajo la figura de comercializadoras. Ya no tienes que tener fierros, ya no tienes que tener espectro. Tú me puedes proveer el servicio a mí. El mariachi SADCB Telecom puede prestar servicios sin tener redes, sin tener fierros. ¿Con qué capacidad? Con la de los otros, pagada por supuesto. ¿Con qué capacidad? Con la de la banda 700. Información. Ahora hay una obligación legal de tener información a su disposición. Información de los operadores, por supuesto. Información de los puntos de interconexión, información de infraestructura. Esta información ha sido un hoyo negro hasta para la propia autoridad. Ya les decía que la pedía amparo y suspensión. Una red nacional de educación e investigación. Hay casos exitosísimos en el mundo. ¿Qué es esto? Una red propia. Fierros propios que no tocan otras redes. Fierros propios que se comunican entre los sistemas de investigadores y universidades. Esto ha funcionado, por ejemplo, en Estados Unidos. La capacidad, ustedes imagínense, es brutal para compartirse toda la información de un centro de investigación o de una universidad a otra. Este es un gran acierto, está previsto en la ley. Ya les hablaba yo de la tradición de la televisión digital terrestre y derechos previstos expresamente en la ley, la eliminación del cobro de larga distancia a partir del próximo 1 de enero. La utilización del saldo en prepago, ahorita dependía de cada operador cuánto tiempo podía mantener ese prepago vigente si no se hacía una recarga. Ahora se prevé que por lo menos debe ser un año. Un dato importante, cerca del 80% del consumo es por prepago. Portabilidad numérica en menos de 24 horas. Ha funcionado en algunos países. ¿Te quieres cambiar de operador? Vete con tu número en 24 horas. Pero hay que aprender también de otros países. ¿Qué entendemos por portabilidad? 24 horas a partir de ¿cuándo? De que inicia el proceso, de que te dicen que inició el proceso, de que te verifican el cumplimiento de los requisitos. Vienen en temas operativos muy importantes aquí. Desbloqueo de equipos, ya hablaba yo de ello. Privacidad, no discriminación y libre acceso a cualquier aplicación, contenido o servicio. Fue polémico cuando se discutió la ley. La libertad por delante está en la Constitución. Eliminación de cobro de usuario visitante en la red de la gente económico preponderante, ya hablaba yo de ello. La traición a la televisión digital terrestre. Se prevén criterios importantes como la pluralidad, diversidad, producción independiente y accesibilidad para personas con discapacidad. Este para mí es uno de los grandes avances de la ley. Siempre será más lo que puede hacerse, pero este es un gran paso. ¿Cuáles son los retos regulatorios tradicionales? Por terminar, el otorgamiento de licencias, concesiones o permisos. Antes se daban por fierros, por espectro, por redes. Ahora por servicios. Antes se regulaba por servicio.
está el reglamento de telefonía fija, está el reglamento de larga distancia, está el reglamento de televisión restringida. Eso ya se acabó. En el mundo ya se acabó. Si ustedes prenden la tele, no se van a dar cuenta si lo que están recibiendo es televisión restringida o internet. Y por el mismo fierro van a recibir una llamada telefónica. El mundo va para allá. Espectro de infraestructura. El mundo se está, era un reto tradicional regularlo y el mundo se está moviendo en una dirección diferente. Hay que compartirlo, hay que maximizarlo. Interconexión y por supuesto los monopolios. El problema no es privativo de México, ¿eh? En el mundo las inversiones empezaron siendo públicas y acabaron siendo monopolios privados. Vean cómo han evolucionado las telecomunicaciones. Usuarios de Internet. Esta cifra es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En 14 años, vean ustedes, de 1.000 millones a 3.000 millones. Vean ustedes la tendencia. Exabytes, billion bytes, dice ahí. El tráfico, la cantidad de datos que pasamos por Internet. Un chat es un dato. Una llamada telefónica por protocolo IP es un dato. Un contenido audiovisual es un dato. De 2011 a 2016, vean ustedes cómo ha crecido en 5 años. ¿Necesitamos o no más espectro? Pues sí. Aplicaciones, millones. Vean ustedes cómo ha cambiado el mundo de 2008 a 2012. De tener bien poquitas a tener un mundo de aplicaciones. ¿Eso qué significa? Utilización del espectro. Es fácil acostumbrarse a la tecnología. Y ustedes son muy jóvenes. Pero hace 15 años esto era absolutamente impensable. La gente se paraba en un teléfono público. ¿A dónde vamos? Y esto es lo que es sorprendente. Cuando hoy podemos estar hablando de algo que es una novedad, literalmente, mañana puede ser una antigüedad. Y aquí vienen grandísimos retos. Ubicuidad. Internet en donde estés y para todo. Hacia allá vamos. Hoy es un privilegio para los que vivimos en las urbanas. Tenemos internet donde nos paremos. Puedes ver lo mismo a qué hora es el horario del cine, a qué hora cierran un museo. Puedes comprar el boleto del museo. Puedes hablar con tu novio y llegar. Internet en todas partes, ubicuidad. Nuevos servicios y modelos de negocio, y este es un broncón. ¿Quién regula Netflix? Los operadores dicen, no, espérate, pues yo estoy haciendo toda la carga regulatoria, yo lo estoy pagando. ¿Por qué se la va a llevar el señor? Es un reto de todo el mundo. ¿Quién regula WhatsApp? Ellos están llevando la renta. Pero tú llegas a ellos a través de tu operador de servicio de internet. El Big Data. Nadie se asuste. Los operadores pueden saber en este preciso momento que ustedes están aquí conmigo. Y pueden saber a dónde van. Y pueden saber a qué hora se despertaron y a qué hora se van a dormir. Y pueden saber con quién comieron. Y pueden saber muchísimas cosas más. Sin entrometerse en sus comunicaciones. Lo subrayo, ¿eh? Sin entrometerse con sus comunicaciones. ¿Por qué? Por su ubicación. Hay un caso muy importante en un país en el que sin invertir un peso más en infraestructura de transporte público, se reordenaron todas las rutas y se maximizó de forma muy importante la utilización, con menos tiempos de transporte, con menos tráfico, con menos tiempos de espera y con camiones con más espacios y menos apretada la gente. ¿Cómo hicieron eso? Viendo cómo se mueve todo el mundo con sus celulares, sin entrometerse en su comunicación. Esto se llama Big Data. El mundo ya está ahí, ¿eh? Esto no es el lugar a donde vamos, ya estamos ahí. Si la persona que está en la primera fila entra y ve contenido en YouTube, y la persona que está en la última fila entra y ve contenido en YouTube, los dos van a ver propaganda distinta. La propaganda es personalizada. ¿Por qué? Por el Big Data. Cada vez que le das un clic me gusta, cada vez que ves un contenido, cada vez que haces eso estás dando información muy relevante de ti y de tus preferencias. ¿Eso qué implica? Un altísimo valor en el mercado. Una publicidad personalizada. Hay un reto muy importante en el mundo donde está la línea respecto de la privacidad y lo que sigue. Internet de las cosas. También vayábamos, no es ciencia ficción.
Ahorita se puede controlar la calefacción de la casa desde aquí mismo. Se puede controlar esa llave de gas, de agua. El refrigerador puede mandar una señal a una tienda de autoservicio para que mande las cocas que ya se acabaron. O el boiler, el tanque de gas, que venga el del gas porque ya está por acabarse. Eso está sucediendo en el mundo. Por supuesto requiere espectro. ¿Qué es lo que sigue? Una creciente demanda de capacidad de espectro. ¿Y qué vienen? Pues nuevos jugadores y consolidaciones. No me detengo en esta lámina porque no tiene mucha relevancia, pero la que sigue sí. ¿Qué teníamos hace 20 años? Una radiodifusora que te daba contenidos. Teníamos gente que se dedicaba a producir televisiones, teníamos gente que se dedicaba a producir antenas, teníamos un operador de telecomunicaciones que tenía los fierritos que llegaban hasta la casa, teníamos un proveedor de contenidos de internet. ¿Qué está pasando? Como la renta se le están llevando los over the tops y es necesario seguir compitiendo en este mercado, como los monstruos con los que competimos son demasiado grandes, estamos viendo en el mundo consolidaciones muy importantes en todas las cadenas, en todos los eslabones de la cadena de negocio. Vean las que tenemos en pantalla. Comcast, tradicionalmente compañía de fierros, un operador de telecomunicaciones. Ya está o comprado o asociado con Universal, con Telemundo, con NBC. El que antes se dedicaba a los fierros, ahora también se dedica a contenidos. Los dispositivos. Antes era una cadena de negocio independiente, ahora también Comcast produce y distribuye dispositivos. Y las aplicaciones también. ¿Por qué le voy a dejar ese mercado a otro? Yo te doy los contenidos, te pongo la red, te hago los dispositivos. Las redes, los contenidos dentro de internet y el software. En el caso de Apple. La compañía Apple. Contenidos, claro. Tú por ahí puedes comprar una película, ver una serie. Dispositivos, los que quieran. Aplicaciones, bueno. Y software. Vean ustedes cómo vemos concentraciones por cadena. Esto implica el movimiento de mucho dinero. Implica también que exista la posibilidad de competir con estos monstruos. El caso de Sky, Microsoft y por supuesto Google. Esto representa nuevos retos regulatorios. ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién se le va a dar licencia? ¿A quién se le va a regular y a quién no? Obligaciones de acceso y compartición de infraestructura y de espectro. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Todos demandamos cada vez más espectro. Modelos de operadores mayoristas y redes de acceso abierto. El uso suficiente del espectro y mecanismos de compartición de redes y de espectro. Implicaciones de consolidaciones y problemas de competencia económica. ¿Quién va a regular estos monstruos? ¿Qué país? ¿Son regulables en todos los aspectos de la cadena? Neutralidad de la red y gobernanza de Internet. ¿Quién va a regular el Internet? ¿Es regulable? Pues tú dirías, por supuesto que no, no se van a meter ahí. Yo tengo el derecho de meterme en los accesos de todo el mundo. Sí, también a proveer a ti. Calidad de servicio, interconexión de redes, protección de los usuarios ya ahorita del Big Data, de toda la información que muy inocentemente damos todo el día. ¿No la quieren dar? Desconecten sus celulares. Portabilidad numérica, portabilidad de datos personales y aplicaciones entre plataformas. Vean cómo todas estas consolidaciones representan nuevos retos para el regulador. Aquí y en el mundo. Los problemas están suficientemente diagnosticados por todos los reguladores del mundo. Todos los estamos viendo. Las soluciones. Concluyo. Un mercado, ¿a dónde vamos? A un mercado con un marco jurídico sólido, jurídico funcional. ¿Ya apagaron? ¿A dónde vamos? Sí, ya. Gracias. A un mercado de competencia que tenga un marco jurídico sólido, con instituciones jurídicas sólidas, que dé condiciones de certidumbre, que garanticen los derechos, que sirva, no que sea de nombre, no que todos se lo tiren a litigios, sin barreras a la entrada, como consecuencia de qué? Pues evidentemente de compartición de infraestructura pasiva, de compartición de espectro, de toda esta eliminación de barreras que como autoridad nos corresponde hacer
para atraer inversión, para atraer competidores, eliminar la ventaja que tiene el que tiene una red del tamaño que tiene hoy la red que tenemos en nuestro país. Y con una nueva estructura de mercado, ¿qué queremos? Desde luego mucho mayor inversión. ¿Qué necesitamos? Certidumbre, mayores jugadores y mayor competencia. Mayores jugadores y mayor competencia es igual a mayores servicios, a mejores servicios y a mejores precios. ¿Y cuándo vamos a llegar ahí? Cuando cumplamos con todo este reto regulatorio. Me regreso a la lámina de los 25 años. Decía que se pueden enumerar con los dedos de la mano lo que se hizo en esos 25 años. Tan solo lo que se ha hecho en el último año, con toda la regulación de interconexión, preponderancia, contenidos, mosca remote offer, 2 cadenas de televisión, etcétera, es algo que no vale la pena soslayar. Es mucho lo que tiene que hacerse. Ustedes vieron el tamaño del problema. Y desde luego, qué responsabilidad de la autoridad cumplir con esta parte. Muchas gracias a todos por su atención, espero no haberlos aburrido.